Hola, nuevamente les saluda su profesor Esteban Segura de la materia de física, estimados alumnos de tercero. Ahora vamos a ver los circuitos en paralelo, igual usando o aplicando la ley de Ohm. Como ya se vio en el anterior video, la ley de Ohm relaciona las tres magnitudes básicas de la electricidad, que son el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. A la letra dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, que a mayor cantidad de intensidad de corriente se aumenta la tensión en el circuito y a mayor resistencia disminuye la intensidad de corriente. Eso es lo que quiere decir la ley de Ohm. De acuerdo a estos conceptos se derivan tres fórmulas, los cuales también ya vimos en el video anterior. En la primera fórmula tenemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. En el segundo despejo, en la segunda fórmula, tenemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y por último, que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Una vez más, de acuerdo a la información que ya hemos visto, si se conocen dos de las variables, se puede calcular una tercera. Recuerden que la intensidad de corriente se mide en amperes, la tensión en volts y la resistencia en ohms. Una vez más, al preguntarnos qué es un circuito en paralelo, debemos recordar qué es un circuito eléctrico. Sabemos que un circuito eléctrico tiene varios componentes, entre ellos una batería, un conductor o un alambre, una resistencia, que es el dispositivo que nos va a ayudar a darle un uso como un foco, un interruptor que se encarga de abrir o cerrar el circuito, es decir, prender o apagar el dispositivo, en este caso el foco, y que, pues, como pueden observar en la diapositiva, son los mismos componentes que se manejan en un circuito en serie, solo que con características diferentes va a tener un comportamiento diferente los componentes o las magnitudes físicas de la electricidad en un circuito en paralelo, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Muy bien, ahora observemos la diapositiva que nos muestra el diagrama de un circuito en paralelo. Pueden observar que en este caso las resistencias están alineadas de forma de derivaciones, es decir, no van una tras otra, sino que se van formando bifurcaciones en el circuito total. Esto trae como consecuencia que la corriente en cada derivación es diferente, pero la ventaja importante es que si sucede una interrupción en una de las resistencias, como lo pueden ver en la figura inferior, la corriente va a seguir fluyendo en los demás focos o resistencias, es decir, no se va a interrumpir, totalmente diferente como en un circuito en serie, que si si una resistencia falla, interrumpe el flujo en todo el circuito. En este caso, en el circuito en paralelo no. Esa es la ventaja o la gran diferencia que tiene el circuito en paralelo con un circuito en serie, que a pesar de que pueda haber interrupción en una de las derivaciones, las demás van a seguir teniendo la corriente. La diferencia entonces es que la corriente es diferente en cada nodo o en cada resistencia. Otra característica importante del circuito en paralelo es que la tensión es la misma en todo el circuito. Entonces son dos ya características importantes que debemos tener en cuenta en un circuito en paralelo. Y otra más es que la resistencia total va a ser la suma del recíproco de las resistencias individuales. Es decir, el inverso de la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de los recíprocos de las resistencias individuales. Ya cuando veamos la lámina o la diapositiva de los ejemplos o los ejercicios, lo vamos a explicar claramente para que no tengan duda y puedan resolver el ejercicio que les voy a dejar. Muy bien, ahora veamos los ejemplos de un circuito en paralelo. El primer caso es en el cual las resistencias son iguales en un circuito en paralelo. Como pueden observar en la diapositiva, tenemos tres resistencias, las cuales son iguales, todas valen 12 ohms. Y esa es una condición importante, primordial, para que podamos resolver o calcular
la resistencia total. En este caso tomamos el valor de cualquiera de ellas, ya que son iguales, en este caso 12 ohms, y lo dividimos entre el número de resistencias que están presentes en el circuito. En este caso, en este ejemplo, son 3. Entonces, de acuerdo a la diapositiva, dividimos 12 entre 3 y nos da que la resistencia total es de 4 ohms. Así de sencillo se puede calcular la resistencia total en un circuito en paralelo siempre y cuando las resistencias sean iguales. Muy bien, ahora veamos la siguiente diapositiva en la cual tenemos un mismo circuito en paralelo, pero ahora la diferencia es que las resistencias son diferentes. Observen bien, tenemos el mismo circuito de resistencias pero con valores diferentes. Aquí la solución es diferente, un poquito más laboriosa, pero se puede resolver. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que cuando tengamos este caso, la fórmula de la resistencia total se aplica de la siguiente manera y nos dice que el inverso o el recíproco de la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de los recíprocos de las resistencias individuales que están presentes en el circuito. De acuerdo a nuestro ejemplo y como pueden ver en la diapositiva, tenemos 3 resistencias de 2, 4 y 6 ohms. Entonces, al hablar de recíprocos, tenemos que poner el valor dividido 1 entre el valor que tenemos. En este caso, la resistencia total va a ser 1 sobre RT y va a ser igual a un medio, porque la primera resistencia vale 2, más un cuarto, porque la segunda resistencia vale 4, más un sexto, ya que la resistencia 3 vale 6 ohms. Entonces, si se fijan, tenemos una sumatoria o una suma de fracciones, la cual tenemos que dividir por el método de factor común mínimo, en el cual lo vamos a ver claramente en la siguiente diapositiva. Muy bien, observen la diapositiva. En el número 2 tenemos el paso que tenemos que hacer. ¿Qué es? Simplemente tenemos que buscar un número que sea factor común mínimo de los 3 números o de los 3 denominadores que tenemos en nuestra suma de fracciones. Los números o los denominadores son 2, 4 y 6. El mínimo común denominador es 12. Es decir, que el 12 puede ser dividido entre 2, entre 4 y entre 6. Nos dan números enteros, que es el objetivo de buscar un mínimo común denominador. En el primer caso, vamos a dividir 12 entre 2, que nos da 6. Aquí podemos observar en el paso 3. Y ese 6 lo vamos a multiplicar por el 1 del numerador de la primera fracción. Entonces tenemos que vamos a tener 6 por 1 entre 12. Vamos a hacer lo mismo con las siguientes dos fracciones, un cuarto y un sexto. Es decir, vamos a dividir 12 entre 4 nos da 3 y lo multiplicamos por 1. 12 entre 6 nos da 2 y lo multiplicamos por 1. Eso lo podemos apreciar en el número 4 de nuestra diapositiva, en la fórmula. Ahí se observa 6 por 1 más 3 por 1 más 2 por 1 entre 12. Esa es la operación o la solución a una suma de fracciones. Ok. Después de eso, pues ya procedemos a sumar porque nuestro denominador ya es el mismo, tenemos 12. Entonces multiplicamos 6 por 1 que es 6, 3 por 1 que es 3 y 2 por 1 que es 2. Entonces tenemos una sumatoria de 6 más 3 más 2, como lo vemos en el paso número 5, sobre 12. Haciendo la suma nos queda 11 sobre 12, que es el resultado de nuestras fracciones. Y finalmente ya podemos obtener el resultado. ¿Cómo? No olviden o no deben de perder de vista que nuestra resistencia total es un recíproco. Por lo tanto, para obtener su valor debemos invertir el lugar de la letra y el número. Es decir, 1 sobre RT lo vamos a convertir en RT. Al hacer esto también debemos de invertir los números de nuestra fracción, que en este caso pasamos de 11 doceavos a 12 onceavos. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo el recíproco de nuestra operación para poder obtener el cálculo de la resistencia total. Ahora sí, ya obteniendo el recíproco, que es 12 sobre 11, podemos dividir, haciendo la división, nos da 1.09 ohms, que es nuestro resultado final de la resistencia total. Muy bien, ahora pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí ahora vamos a calcular la intensidad de corriente en un circuito en paralelo.
También se presentan dos casos. El primero de ellos es en el cual las resistencias son todas iguales y tenemos o conocemos el valor de la intensidad de corriente total. Recuerden que en un circuito en paralelo debemos de calcular la intensidad de corriente en cada resistencia porque son diferentes. Pero bajo estas condiciones, la intensidad de corriente va a ser la misma en cada resistencia porque se cumplen las dos condiciones iniciales que mencioné. Tenemos una intensidad total de acuerdo a nuestro diagrama inferior, en el caso 1, como pueden ver en la diapositiva, en la diagrama inferior, tenemos una intensidad de corriente total de 15 amperes y las resistencias individuales son iguales, cada una vale 10 ohms. Entonces, procediendo y aplicando estos criterios, ponemos nuestra fórmula y dice que la intensidad 1 va a ser igual a la intensidad 2, va a ser igual a la intensidad 3, y lo que vamos a hacer es dividir la intensidad total de corriente, que es 15 amperes, entre el número de resistencias, que en este caso, en este ejemplo, son 3. Entonces al hacer la división nos da 15 entre 3 nos da 5 amperes, que significa que en cada resistencia vamos a tener una intensidad de corriente igual de 5 amperes. Recuerden que para que podamos aplicar esta fórmula tan sencilla se deben de cumplir dos condiciones. Una, que las resistencias sean iguales y que tengamos el dato de la intensidad total para que podamos proceder a calcular la intensidad de corriente en cada resistencia. Ok, en nuestra siguiente diapositiva tenemos el caso del cálculo de la intensidad de corriente en un circuito en paralelo cuando tenemos resistencias con valores diferentes. Como pueden apreciar en nuestra diapositiva, en el diagrama, tenemos tres resistencias, las cuales vale cada una 2, 4 y 6. Entonces sus valores son diferentes, por lo tanto debemos aplicar un método de solución diferente al primer caso. Aquí tenemos que auxiliarnos forzosamente de la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Para poder aplicar la ley de Ohm necesitamos los datos, los valores de cada resistencia y el valor de la tensión en todo el circuito. Recuerden o no olviden que en un circuito en paralelo la tensión va a ser la misma en todo el circuito. Y como podemos ver en nuestro ejemplo, nuestro voltaje vale o tiene un valor de 48 volts. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente proceder a calcular la intensidad de corriente individual en cada resistencia, en cada derivación. Y tenemos, de acuerdo a nuestros cálculos, y observen la diapositiva, en la intensidad de corriente 1, que corresponde a la resistencia 1, que es de 2 ohms, simplemente vamos a dividir el voltaje, que es 48 entre 2. En la intensidad de corriente 2, en la resistencia 2, vamos a dividir 48 entre 4. Y en la resistencia 3, para calcular la intensidad de corriente 3, vamos a dividir 48 volts entre 6 ohms. Haciendo las operaciones, resulta que en la primera intensidad de corriente, en la derivación 1, tenemos que vale 24 amperes. La segunda intensidad de corriente vale 12 y la tercera vale 8. Ya tenemos calculado los valores en cada derivación, en cada resistencia, y lo último que procede es simplemente hacer la sumatoria. Entonces se hace la sumatoria de cada intensidad de corriente y nos dice que 1 o I1 más I2 más I3 va a ser igual a 24 más 12 más 8, lo cual nos da una suma de 44 amperes. Ese es el valor de la intensidad de corriente. Como pueden apreciar, de acuerdo a los datos, a la información en nuestra diapositiva, es muy sencillo porque nos están dando toda la información. Nos están dando el valor de cada resistencia y el voltaje o la tensión en todo el circuito. Pues esto sería todo en esta diapositiva, espero que haya quedado claro. Y por último procederemos a nuestra diapositiva de actividades. Muy bien, jóvenes, lo que vamos a hacer es muy parecido al anterior video. Necesito un mapa conceptual en su cuaderno de la información del video, de lo que hayan entendido, de la información importante, un resumen mediante un mapa conceptual o mental en su cuaderno. Después un pequeño cuestionario con tres preguntas muy sencillas que pueden apreciar, que son describir dos características de un circuito en paralelo, escribir los componentes de un circuito eléctrico y de mencionar con sus propias palabras la ley de Ohm. Todo eso escrito en su cuaderno, por favor. Y por último, un problema muy sencillo, parecido a lo que resolvimos,
Aquí es un problema que tiene dos partes. Uno va a ser el cálculo de la resistencia total. Les estoy dando el valor de las tres resistencias. Entonces ya saben cómo calcular el valor cuando son tres resistencias diferentes. Vean la diapositiva en la cual se resuelve la resistencia total con resistencias diferentes. Y el segundo punto es calcular la intensidad de corriente en cada resistencia. Eso es en la diapositiva 12, está muy sencillo. Entonces espero que puedan replicarlo, que hayan entendido la información y puedan resolver sin ningún problema el ejercicio que les estoy dejando. Por su atención, muchas gracias y espero sus actividades.